Nadie lo podía creer. En pleno siglo XXI, con satélites vigilando cada ola del planeta, un grupo de piratas logró atacar un barco cargado con millones en mercancía. No hablamos del Caribe del siglo XVII. Esto ocurrió hace apenas unos meses y demuestra que los piratas nunca desaparecieron, simplemente se modernizaron. Hoy ya no llevan parches ni banderas negras. Llevan GPS, visores nocturnos y radios cifradas. Y en lugar de abordar con garfios, lo hacen con fusiles automáticos y lanchas capaces de alcanzar 80 kilómetros por hora. Lo que antes era un mito romántico, ahora es una industria criminal global que mueve cientos de millones de dólares al año. Según la Oficina Marítima Internacional, solo en 2024 se registraron más de 120 ataques piratas en el mundo, y muchos jamás fueron reportados por miedo a perder reputación o seguros. Y lo más inquietante, algunos de esos ataques no fueron obra de simples delincuentes, sino de organizaciones ligadas a carteles y redes internacionales de contrabando, con conexiones en tierra firme y contactos dentro de los mismos puertos. Detrás de cada lancha pirata hay un cerebro que sabe exactamente cuándo y dónde atacar, cuánto vale el cargamento y cómo desaparecerlo sin dejar rastro. Porque el mar, aunque parece infinito, tiene rutas invisibles, y ellos las conocen todas. Pero lo que ocurrió aquella noche fue diferente. Esa vez, el objetivo no era petróleo ni armas. Era marisco, toneladas de un producto tan valioso que los piratas lo llamaban oro del océano. Y lo que pasó después cambiaría para siempre la forma en que las flotas pesqueras se protegen en alta mar. En el mapa aparece un rincón tranquilo del Atlántico, frente a las costas de Nigeria, Ghana y Camerún. Pero en realidad, el Golfo de Guinea se ha convertido en el punto más peligroso del planeta para navegar. Allí, entre las sombras del amanecer, bandas organizadas patrullan el océano como si fuera su territorio personal. No son improvisados, se comunican con códigos, usan coordenadas satelitales, y muchos de sus integrantes fueron antes militares o pescadores. Saben moverse con el mar, saben cuándo atacar, y sobre todo saben cómo desaparecer. Solo en los últimos años, más del 40% de los secuestros de tripulaciones en el mundo ocurrieron en este lugar. Y lo más escalofriante, los ataques no siempre son reportados. Algunos capitanes prefieren pagar en silencio antes que reconocer públicamente que fueron víctimas. Los barcos cargados con contenedores, combustible o marisco congelado son el blanco perfecto. En cuestión de minutos, una lancha pirata puede alcanzar un buque de 80 metros. Suben a bordo con escaleras improvisadas, apuntan y toman el control del puente antes de que el radar siquiera los detecte. Las noches allí son distintas. El silencio del mar se mezcla con el zumbido de los motores que se acercan sin luces. Y cuando el capitán apaga los focos para no ser visto, la oscuridad se vuelve un enemigo más. En esa zona, incluso los barcos militares evitan moverse solos. Los seguros marítimos duplicaron sus precios y algunas compañías prefieren rodear todo el continente africano antes que cruzar el Golfo de Guinea. Pero aquella noche, los piratas no buscaban petróleo, buscaban algo que podían vender en cualquier puerto, en cualquier mercado, sin dejar huella, toneladas de marisco congelado. Y sabían exactamente qué barco lo llevaba. Eran las 2:47 de la madrugada, cuando el radar del Ocean Harvest, un buque refrigerado con más de $5 millones en marisco congelado, detectó una sombra que no debía estar allí. Una lancha sin luces, avanzando a toda velocidad. Al principio pensaron que era un pesquero, hasta que fue demasiado tarde. Lo que nadie sabía era que el ataque llevaba semanas planificado.
Los piratas conocían el recorrido exacto del barco, su punto más débil y la hora en la que el capitán solía reducir la velocidad para cambiar de curso. Esa información no se consigue en el mar, se filtra en tierra. Alguien dentro del puerto había vendido las coordenadas. La embarcación criminal se acercó desde el costado ciego del radar, utilizando una técnica conocida como shadow riding, en la que los piratas navegan a escasos metros de otro barco para confundirse con su eco. Durante 20 minutos avanzaron ocultos, hasta quedar justo bajo la popa del Ocean Harvest. Entonces subieron, rápido, coordinado, silencioso. 4 hombres encapuchados, con fusiles cortos y visores térmicos. Su objetivo no era secuestrar, era robar el sistema de refrigeración principal y desviar el contenedor principal de langostinos de aguas profundas. Una carga tan valiosa que en el mercado negro asiático podía alcanzar precios más altos que el oro por kilogramo. Mientras tanto, el capitán, un veterano de la flota islandesa, se atrincheró en el puente de mando. Sabía que no podía comunicarse. Los piratas habían interferido la señal del AIS, el sistema que muestra la posición del barco en los mapas mundiales. Era como si el buque hubiera desaparecido del planeta. Durante casi una hora, el Ocean Harvest fue un barco fantasma. A la deriva, sin contacto, rodeado por el océano más hostil del mundo. Los piratas lo sabían. Tenían poco tiempo antes de que amaneciera. Pero lo que no sabían es que aquel barco llevaba algo más que marisco. Un sistema de rastreo oculto en el interior del compartimento de refrigeración, conectado directamente con un satélite comercial europeo. Y ese pequeño dispositivo sería la clave para descubrir la red de contrabando marítimo más grande del Atlántico africano. El ataque fracasó, pero las señales interceptadas revelarían algo aún más oscuro. Los piratas no actuaban solos. Detrás había un cartel, uno que llevaba años robando en silencio bajo la superficie del mar. Durante décadas se creyó que los piratas eran grupos aislados, hombres desesperados buscando dinero rápido. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más inquietante. Detrás de esos ataques hay una red perfectamente estructurada, que combina tecnología moderna, corrupción portuaria y logística internacional. Son los nuevos carteles del mar, y su negocio es tan rentable que algunos expertos estiman que solo en 2024 el contrabando marítimo generó más de $2.000 millones. Estos carteles operan desde tierra firme, tienen informantes en los puertos, técnicos que manipulan radares y hasta ingenieros que hackean los sistemas de seguimiento AIS. Así saben qué barcos transportan productos valiosos, cuál es su ruta y hasta qué tripulación está a bordo. Sus ataques no son improvisados. Son operaciones calculadas al milímetro, con niveles de coordinación similares a los de una unidad militar. Algunos barcos piratas incluso usan banderas falsas y documentos clonados, haciéndose pasar por pesqueros legales mientras esperan la orden de interceptar. Y lo más sorprendente, muchas veces no buscan secuestrar, sino desviar contenedores completos sin que nadie se entere. Utilizan lo que llaman hijacking digital. Hackean la base de datos del puerto de destino y cambian la información del contenedor robado. Así, cuando el barco llega al muelle, el sistema cree que todo está en orden, pero el cargamento ya fue vendido en otro país. El producto más buscado ya no es el petróleo ni las armas. Hoy son recursos naturales, como el marisco, el atún o el cangrejo real, que se pueden vender rápidamente en mercados asiáticos o europeos sin levantar sospechas. Porque un contenedor de langostinos congelados no suena tan peligroso, pero puede valer más de $5 millones. Los carteles han descubierto un punto débil del sistema.
El océano es vasto, sin fronteras, sin cámaras, sin testigos. Y mientras la tierra está cada vez más vigilada, el mar sigue siendo el último refugio del crimen invisible. Esa fue la verdadera amenaza aquella noche, no unos simples ladrones, sino una organización global capaz de mover millones sin dejar huella. Y cuando los satélites rastrearon las coordenadas del Ocean Harvest, lo que revelaron fue un mapa secreto de rutas piratas que unían 3 continentes. La medianoche caía como una manta de oscuridad sobre el Atlántico. No había luna, no había horizonte, solo un silencio tan denso que incluso el sonido del motor parecía flotar entre las olas. El Ocean Harvest avanzaba a baja velocidad, arrastrando toneladas de carga. De pronto, una línea en la pantalla del radar comenzó a moverse de forma errática. Una señal débil, sin identificación. El operador creyó que era un fallo del sistema, pero no lo era. A unos 800 metros, una lancha sin luces se deslizaba sobre el mar, cortando el agua como una cuchilla. Llevaba los motores silenciados y una pintura especial que absorbía el radar. Era el primer síntoma de lo que estaba por ocurrir. El capitán ordenó apagar todas las luces del barco. Ni una bombilla, ni una pantalla encendida, solo la oscuridad más total. En el puente de mando, los hombres respiraban en silencio, sabiendo que un destello podía delatarlos. Afuera, el mar parecía quieto, pero algo se movía. A las 3:11, el radar dejó de funcionar. Una interferencia invisible lo había bloqueado. El sistema GPS empezó a marcar coordenadas imposibles, como si el barco hubiera cambiado de posición. Habían sido hackeados en tiempo real. Entonces se escuchó un golpe seco, metálico, en la parte trasera del casco. Otro y otro. Los piratas estaban subiendo. Usaban ganchos magnéticos para trepar por la popa, cubiertos con trajes oscuros impermeables. Todo ocurría en segundos, sin una palabra, sin un disparo. Sabían que el silencio era su mejor arma. Mientras tanto, en el interior, los marineros se encerraron en la cámara de refrigeración, donde el aire era tan frío que el vapor de su respiración formaba nubes. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el sonido lejano del metal, resonando sobre la cubierta, acompañado por el rugido del mar. Afuera, el capitán intentaba ejecutar una maniobra desesperada. Redujo la potencia del motor, esperando que la corriente arrastrara al barco fuera de la trayectoria de la lancha enemiga. Pero no sabía que los piratas ya estaban a bordo. En cuestión de minutos, los intrusos habían tomado el control del compartimento principal. Su objetivo no era el dinero ni la tripulación. Querían los contenedores refrigerados, la verdadera fortuna del barco. Pero algo salió mal. Cuando intentaron abrir el sistema de seguridad de los contenedores, una señal automática fue enviada a un satélite europeo. Y mientras los piratas creían tener el control, en algún lugar del continente, un radar militar acababa de detectar su posición exacta. La caza acababa de comenzar. El capitán Lars Nielsen llevaba más de 30 años navegando. Había visto tormentas capaces de partir un barco en dos y olas tan altas que parecían muros de acero. Pero aquella noche se enfrentaba a algo distinto. Un enemigo invisible. Uno que no luchaba con el mar, sino con el miedo. Desde el puente de mando, Nielsen observaba los monitores apagarse uno a uno. Primero el radar, luego el GPS, después el sistema de comunicaciones. El barco había quedado ciego, sordo y mudo. Era como estar varado en un océano que ya no respondía a las leyes del hombre. A través de la ventana, vio algo moverse. Una figura encapuchada cruzando la cubierta con una linterna roja. Eran ellos. Los piratas ya estaban dentro. Nielsen tomó una decisión que ningún manual recomendaba. Apagó los motores principales.
El Ocean Harvest quedó completamente inmóvil, sin ruido, sin movimiento, una sombra más en la inmensidad del mar. Los piratas, confundidos, comenzaron a buscar señales de vida. Creían que el barco había sido abandonado. Mientras tanto, en la cámara de refrigeración, los marineros seguían escondidos. El aire era helado, el silencio insoportable. Uno de ellos, un joven filipino de apenas 22 años, contuvo un estornudo que habría revelado su posición. Cada respiración se sentía como una detonación en aquel silencio absoluto. Nielsen sabía que debía hacer algo. Activó el protocolo de emergencia manual, una función olvidada desde hacía años. Un sistema de balizas internas diseñado para marcar la posición del barco en caso de sabotaje electrónico. Era una última carta. Si funcionaba, el Ocean Harvest volvería a existir para el mundo exterior. Mientras intentaba activarlo, escuchó pasos en el pasillo, las botas golpeando el metal, las voces susurrando en un idioma que no comprendía del todo. Los piratas revisaban cada compartimento, buscando la caja fuerte o el acceso al control del frío. Sabían que allí estaba el dinero, no en efectivo, sino en marisco. De pronto, un golpe. Uno de los hombres intentó forzar la puerta del puente. El capitán, sin opciones, tomó una decisión tan arriesgada como desesperada. Liberó las válvulas del lastre. El barco comenzó a inclinarse lentamente hacia un costado. Los piratas creyeron que se estaba hundiendo y corrieron hacia sus lanchas para escapar. Durante unos segundos, el océano fue puro caos. Alarmas, gritos, motores encendiéndose en la oscuridad. Y en ese instante, la baliza interna logró emitir su señal. Una luz azul parpadeó en el tablero. El satélite europeo volvió a captar su ubicación, coordenadas exactas, rumbo y velocidad. El Ocean Harvest había regresado al mapa. A más de 200 millas, una fragata de patrulla internacional recibió la alerta. Y por primera vez en horas, la tripulación no estaba sola. Cuando amaneció, el barco seguía inclinado, el mar en calma y los contenedores intactos. Los piratas habían huido, pero en su prisa dejaron un dispositivo GPS militar olvidado en cubierta. Un error fatal. A través de ese aparato, las autoridades rastrearían una red completa de tráfico marítimo con base en 3 países distintos. El capitán había salvado a su tripulación, pero sabía que el mar guarda secretos. Porque cada vez que una lancha pirata desaparece en la niebla, en algún lugar del mundo, otro barco zarpa sin saber que ya está siendo observado. Cuando los piratas desaparecen entre las olas, el verdadero negocio apenas comienza. Porque lo robado en el mar no se guarda, se transforma. El cargamento de marisco del Ocean Harvest nunca llegó a manos de sus dueños, pero partes del mismo comenzaron a aparecer semanas después en mercados y puertos lejanos, desde Costa de Marfil hasta Dubái. Las etiquetas eran falsas, los empaques reciclados, los documentos impecables. Nadie sospechaba nada. Así funciona el sistema de los carteles del mar, una red invisible que lava productos ilegales a través de empresas fantasma, exportadores de fachada y frigoríficos en países sin control aduanero. Allí, el marisco robado se mezcla con cargamentos legales. Un contenedor de 20 toneladas puede incluir solo 3 o 4 robadas, y nadie lo notará jamás. En el puerto de Abiyán, por ejemplo, 1 kilo de langostino del Atlántico puede venderse por más de $40. En el mercado negro asiático, ese mismo kilo puede triplicar su valor. Por eso los carteles ya no necesitan oro ni drogas. El mar les da un botín renovable y silencioso. Lo más inquietante es que muchos de estos productos acaban en cadenas de supermercados legítimas. El consumidor no tiene forma de saber si el pescado que compra proviene de una red de tráfico marítimo o de una flota legal.
Los códigos se falsifican, los documentos se rehacen y el rastro desaparece antes de tocar tierra. En los últimos años, Interpol ha detectado más de 200 operaciones similares, cargamentos desviados, certificados clonados, facturas manipuladas. El dinero fluye luego hacia cuentas cifradas en Asia, África o Sudamérica. Así, un robo en alta mar puede terminar convertido en inversiones inmobiliarias o en la financiación de nuevos ataques. Pero hay algo aún más turbio. Algunos de estos carteles no operan solos. Colaboran con flotas legales, comprando información sobre rutas, horarios y tipos de carga. Es un negocio tan bien estructurado que los piratas no necesitan arriesgarse tanto como antes. Solo atacan cuando saben que el premio vale la pena. El mar parece un territorio sin memoria, pero los contenedores hablan. Y gracias a una señal perdida en los registros satelitales del Ocean Harvest, las autoridades descubrirían que detrás de esos robos no había un grupo aislado, sino una red internacional que operaba desde 3 continentes. Pocos lo saben, pero el marisco se ha convertido en una de las mercancías más lucrativas y menos vigiladas del planeta. No lo parece, porque no lleva etiquetas de lujo ni brilla como el oro. Pero en el mercado negro, un contenedor de gambas o langostinos congelados puede alcanzar el mismo valor que un camión lleno de diamantes pequeños. Detrás de cada kilo de marisco hay una cadena de dinero impresionante. Pescadores, intermediarios, exportadores, minoristas. Un sistema legal, pero vulnerable. Porque cuando algo vale tanto y se transporta por mar, los piratas huelen el dinero antes que el viento. En 2024, el precio del cangrejo real del Atlántico Norte alcanzó los $180 por kilo en el mercado japonés. Un solo barco refrigerado con 40 toneladas puede mover más de $7 millones en producto. Sin embargo, esas cargas suelen navegar sin escolta, en zonas donde la cobertura satelital es débil y las autoridades están a cientos de millas. Es el escenario perfecto para un robo silencioso. Los piratas modernos ya no buscan joyas ni petróleo. Buscan lo que pueden vender rápido, sin huellas y sin sospechas. El marisco es perfecto para eso. Se descongela, se reempaca, se reetiqueta y su origen desaparece. Nadie puede distinguir si un camarón viene de una flota legal o de un cargamento robado en aguas internacionales. Además, el mercado mundial está hambriento. La demanda de proteínas marinas ha crecido un 30% en la última década, impulsada por la expansión de la clase media en Asia. Y donde hay demanda, siempre hay crimen. Algunos informes de la FAO señalan que 1 de cada 5 piezas de pescado o marisco que circulan en el comercio global podría provenir de fuentes ilegales. Los carteles lo saben. Por eso han comenzado a financiar flotas enteras en países pobres, disfrazadas de cooperativas pesqueras. Estas embarcaciones trabajan de noche, sin registrar capturas, y venden el producto directamente a intermediarios que lo mezclan con mercancía legal. El resultado, miles de toneladas de marisco ilegal circulando libremente por el mundo cada año. En Tailandia, un caso estremeció al sector pesquero. Una red de contrabandistas había conseguido mezclar productos de pesca ilegal con exportaciones certificadas hacia Europa. Durante meses, contenedores llenos de camarón robado cruzaron los océanos sin que nadie lo notara. Cuando la operación fue desmantelada, el valor total superaba los $200 millones. Y aún más inquietante, algunos grupos criminales usan estos cargamentos para lavar dinero. Compran el marisco robado, lo declaran como pesca artesanal y luego lo revenden con facturas falsas a empresas pantalla.
De esta forma, los beneficios del contrabando se blanquean con la apariencia de un comercio legítimo. Pero hay algo que pocos mencionan: el impacto ambiental. Cada robo, cada pesca ilegal, deja zonas enteras del océano vacías, destruyendo ecosistemas que tardan años en recuperarse. Los carteles no solo están robando dinero, están saqueando el equilibrio del mar. Por eso, hoy los investigadores los llaman los banqueros del océano, porque transforman las riquezas naturales del mar en efectivo limpio, sin disparar un solo tiro. El cangrejo real, la gamba roja, el atún del norte, todos se han convertido en monedas de cambio dentro de una economía oculta que opera entre la niebla. Y el Ocean Harvest, sin saberlo, había sido el blanco perfecto de ese sistema. ¿Puede una luz diminuta en el frío interior de un contenedor destapar una red criminal que opera en 3 continentes? Esa pregunta rondaba las cabezas de los investigadores cuando, días después del ataque, apareció la primera pista. Una baliza de emergencia oculta había dejado escapar un pulso. Algo que, en apariencia, era insignificante, resultó ser la llave para abrir un mapa secreto. No fue un héroe humano quien la detectó, sino un ojo orbital. Un satélite comercial europeo que monitorea millones de señales cada día. Este satélite no hace fotografías bonitas, escucha frecuencias, identifica patrones, detecta anomalías en señales AIS y en pings de radio. Y aquella noche captó una firma extraña. Un contenedor que emitía una señal intermitente, no acorde con los registros del barco. Los técnicos comenzaron a juntar piezas, como si montaran un puzzle al contrario. Primero la señal satelital, luego la hora de emisión, después la coordenada aproximada. Entonces revisaron los registros AIS, esa tabla pública que muchos creen infalible, y encontraron algo inquietante: coordenadas clonadas, latitudes cambiantes y rutas que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Alguien estaba manipulando el sistema. Aquí entra la parte tecnológica, que suena a ciencia ficción, pero es real. Spoofing de AIS. Los piratas y sus beneficiarios manipulaban las señales que los barcos emiten para indicar su posición, y así engañaban a los sistemas de vigilancia y a las bases de datos portuarias. Pero no todo se podía falsear. Las señales satelitales de banda estrecha y los registros de Doppler, variaciones en la frecuencia causadas por el movimiento, dejaron huellas. Y esas huellas, una vez analizadas por especialistas en SIGINT, inteligencia de señales, describieron rutas, velocidades y, sobre todo, coincidencias imposibles. Con esa información en la mesa, se armó una operación internacional en 2 frentes: digital y físico. Digitalmente, los analistas rastrearon transacciones bancarias en cuentas offshore, vinculadas a empresas pantalla que figuraban como exportadores de marisco. Físicamente, embarcaciones de inspección comenzaron a vigilar puertos menores, donde el marisco suele cambiar de mano. Una pieza clave fue el pequeño GPS militar que los piratas dejaron en cubierta. Su firmware contenía una lista de coordenadas que, aunque alterada, apuntaba a un patrón. Un patrón que desembocaba en 3 puertos recurrentes, puertos fantasma, donde los contenedores pasan sin controles rigurosos. ¿Quién estaba detrás? No era un capo solitario en una isla tropical. Eran operadores logísticos con pasaportes y oficinas legales, intermediarios que vendían servicios de arreglos a navieras y frigoríficos. Usaban contratos, facturas y certificados falsos, pero también contaban con un activo crítico: gente dentro de los puertos. Tarjetazos, sobornos, personal que miraba hacia otro lado en el momento exacto. Esa red humana convertía el robo en un negocio pulcro. Mientras tanto, la evidencia digital seguía hablando.
Un análisis forense de metadatos en documentos escaneados permitió seguir la pista del comprador final, una cadena de distribución que enviaba lotes a mercados del sudeste asiático bajo etiquetas legítimas. Cada etiqueta era una mentira diseñada para borrar el origen. Y, sin embargo, errores humanos, un número de factura mal copiado, una marca de sellos en el embalaje que no coincidía con el origen declarado, empezaron a aparecer. Pequeños fallos, minúsculos, que cuando se cruzaron con las señales satelitales, crearon un hilo tan fino como irrompible. La operación culminó con varias incautaciones coordinadas al amanecer, camiones cargados en un puerto africano, cámaras de frío clausuradas en un polígono industrial y una oficina de exportación cuya contabilidad mostraba transferencias a cuentas en 3 continentes. Interpol y agencias regionales compartieron datos, y por primera vez, la red quedó parcialmente expuesta. No todo fue espectacular ni inmediato. La mayor victoria fue la reconstrucción de la ruta del producto robado, desde la cubierta del Ocean Harvest hasta la mesa de un restaurante en otra parte del mundo, mostrando cómo 1 kilogramo de gambas podía cambiar de manos 5 veces antes de llegar al consumidor. Pero hubo otra revelación aún más perturbadora. Los piratas no eran solo recolectores de botín, eran parte de una cadena logística sofisticada. Sus incursiones estaban orquestadas con información anticipada sobre demanda, precios internacionales y ventanas de oportunidad en rutas marítimas. Ataques planificados al milímetro para minimizar exposición y maximizar ganancias. Y la pregunta que dejó a todos en silencio fue: ¿cuánto de lo que comemos viaja por rutas que nunca imaginamos? Mientras el público veía su cena en un plato, en los registros se acumulaban coincidencias que ahora exigían una respuesta global. El rastreo satelital había sido la chispa, la investigación, la mano que prendió la mecha. Lo que empezó como una señal tenue en un contenedor condujo a un entramado que conectaba lanchas en la noche, con oficinas en oficinas luminosas, a miles de kilómetros. Y aunque muchas piezas aún escapaban, una cosa quedó clara: el océano ya no es territorio abierto para el crimen sin consecuencias. La tecnología que los carteles usaban para esconderse también era la que por fin podía cazarlos. El mar tiene memoria. No graba nombres, ni fechas, ni coordenadas, pero guarda todo lo que ocurre sobre su superficie. Cada barco que lo cruza deja una huella, aunque las olas la borren. Y cada crimen cometido en su inmensidad, tarde o temprano, vuelve a salir a flote. El caso del Ocean Harvest marcó un antes y un después. No fue solo un intento de robo frustrado. Fue la primera vez que un cartel marítimo moderno quedaba expuesto ante el mundo. Una organización que durante años se había escondido entre los límites del comercio global, desafiando las leyes internacionales, usando la oscuridad del océano como escudo. Después del incidente, las autoridades marítimas de varios países implementaron algo sin precedentes: una red satelital de vigilancia permanente, capaz de seguir cada embarcación en tiempo real, incluso cuando sus sistemas AIS están desconectados. Hoy, los ojos del espacio vigilan el mar día y noche, rastreando cada pulso de radio, cada señal térmica, cada sombra que cruza las aguas. Pero el problema no desapareció, porque por cada cartel desmantelado, otro surge en silencio, buscando nuevas rutas, nuevos métodos, nuevos puertos sin control. El océano sigue siendo demasiado grande y la codicia humana inagotable. Los investigadores descubrieron que, en los últimos 5 años, más de 500 barcos desaparecieron de los registros internacionales sin dejar rastro. Algunos hundidos, otros revendidos y muchos absorbidos por redes de contrabando. El crimen marítimo no muere, se adapta.
cambia de bandera, de nombre, de estrategia. Y mientras haya mercancía valiosa flotando sobre las aguas, habrá quienes intenten arrebatársela. El Ocean Harvest volvió a navegar meses después. Sus motores fueron reparados, su tripulación renovada, su nombre borrado de los titulares. Pero los hombres que estuvieron allí no olvidan. Aún recuerdan aquella noche sin luna, el ruido de los ganchos magnéticos, las pisadas sobre el metal, el silencio antes del caos. Y cada vez que cruzan una zona oscura del mapa, apagan las luces y miran hacia el horizonte, buscando algo que tal vez sigue allí. Porque el océano no perdona, pero tampoco miente. Cada ola lleva la historia de lo que ocurrió y de lo que volverá a ocurrir. Y mientras los barcos zarpan una vez más hacia aguas desconocidas, una verdad permanece inmutable. El mar no se conquista, solo se sobrevive a él. Los piratas modernos ya no ondean banderas negras, pero su sombra sigue viajando entre las olas, esperando la próxima oportunidad para atacar. Así termina esta historia, una entre cientos que se repiten cada año. Y aunque muchos crean que los mares son libres, la realidad es otra. Allí abajo, bajo el silencio del viento y la espuma, sigue librándose una guerra invisible por el control del océano. Si quieres conocer más sobre lo que realmente ocurre en alta mar, las tormentas, los ataques, los naufragios y los secretos que el mar aún esconde, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué parte te impresionó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que el océano intenta borrar, pero que nosotros nos negamos a olvidar.